Vamos a orar al Señor, encomendándole este tiempo en sus manos para que Él sea ayudándonos. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias por este día tuyo. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, en nuestras vidas. Y te imploramos que tu Espíritu nos ayude, nos asista en esta hora y que te podamos conocer, Señor, que toda la gloria, la exposición sea para ti, Señor. Y líbranos del error, Señor, para así de esa manera darte una correcta adoración en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy terminamos con nuestro último párrafo de la confesión de fe con relación al tema del libre albedrío. Ya en los domingos anteriores habían expuesto nuestros hermanos con relación a el estado o los diferentes estados en que el hombre, a través de la historia de la redención o de la salvación, ha tenido, y cómo ese libre albedrío o esa voluntad ha operado dentro de esos diferentes estados del hombre. Y estuvimos viendo el tema del estado antes de la caída, o el estado, como también lo llamamos, como estado de inocencia, antes que el hombre cayera en pecado, y se le miró como que el ser humano era en ese estado única y exclusivamente capaz de pecar, capaz de no pecar. Después se expuso el estado de la caída, o cómo el hombre había caído en el pecado y cómo su voluntad o esa capacidad de escoger en su voluntad había quedado sujeta a ese estado caído. Y allí se vio la parte de que el hombre es capaz de pecar, incapaz de no pecar. Entonces ya se invirtieron el orden con relación antes de la caída. Después, la última que vimos fue el estado de gracia, de nuevo nacimiento o renacido. Y se habló de que el hombre era capaz de pecar, capaz de no pecar. El hermano Daniel expuso la diferencia con relación a ese mismo estado en inocencia, que era capaz de pecar, capaz de no pecar, pero él explicó cuál era la diferencia en este sentido. Hoy terminaremos con el estado de glorificación, el estado de gloria, el estado eterno, como también se le conoce. Y aquí se habla de capaz de no pecar, incapaz de pecar. Se estuvo hablando de unos términos en latín, cómo se usó esto, capaz de no pecar, incapaz de pecar. Y se citaban, era porque el debate se desarrolló, pues, y se explicó en esa lengua. Ya hoy en día, pues, no existe. Entonces, la traducción que tenemos de eso, a través del estado de glorificación, es capaz de no pecar, incapaz de pecar. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras con relación a este tema. Entonces, nuestro capítulo 9 del libre albedrío, del párrafo 5, tiene un solo punto y dice de la siguiente manera, no sé si de pronto los hermanos en audiovisuales lo tengan a la mano, pero dice el párrafo, el punto 1, el estado de glorificación, dice: en esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria.
Eso es lo único que dice este punto. Tiene un punto muy pequeño, no es tan extenso como los anteriores, porque lo que buscaban los redactores de la Confesión de Fe era mantenerse en el estado o en los diferentes estados en que estuvo esa voluntad o esa capacidad del hombre o ese libre albedrío. Y por eso vemos que este párrafo o este punto es muy pequeño. Ellos se limitaron solamente a eso, porque hay otros capítulos donde ellos hablan de la creación, de la caída y todo lo demás, pero el propósito de ello era mostrar a través de los 4 puntos que se estuvieron viendo, 5 puntos, los diferentes estados que el hombre ha permanecido y cómo la voluntad y el elegir estaba sujeto al estado del hombre. Acuérdense que nunca hemos anulado la libre elección, pero sí hemos dicho que esa voluntad está sujeta al estado en que se encuentra, y de acuerdo a ese estado que se encuentra es que el hombre elige. Pero con relación a Dios, en el estado caído es incapacidad de elegir, o está incapacitado en elegir a Dios. Entonces, este párrafo es muy pequeño, es muy conciso, habla de la voluntad del hombre en ese estado de gloria que es hecha perfecta y es inmutable y libre para querer solo el bien. Pero los redactores de la confesión dicen que únicamente en el estado de gloria, únicamente en este estado. Entonces se limitaron a eso. Y hermano, el punto es demostrar de que o sigue o no sigue el libre albedrío en el estado de glorificación. Es anulado, es quitado ese libre albedrío. Hay muchos que dicen, no, si sigue, entonces el hombre va a tener la posibilidad de allá arriba en el cielo de poder escoger entre el bien y el mal. Hasta allá han llegado. Pero vamos a ver a través de estos cortos minutos que aún ese libre albedrío o esa voluntad sigue en el estado de gloria. Pero hay una gran diferencia con relación al estado actual. Y este estado de gloria, estado eterno, estado de perfección, muchas veces hay personas que lógicamente reflexionan y dicen, bueno, pero si Satanás en un estado que estaba en el cielo con Dios, se puede decir santo, donde no existía el mal, él pudo escoger e inclinarse hacia lo malo, sucediendo en un ambiente espiritual, ¿no puede suceder también con nosotros en ese estado de gloria en el cielo? Y eso lo ha escuchado uno en diferentes partes. Porque uno dice, bueno, Adán y Eva pecaron de su libre decisión, de su libre voluntad. Ellos escogieron obedecer la voz de la serpiente de Satanás por una influencia externa. Esa influencia externa era el mismo diablo. Pero ¿qué influencia externa tenía el diablo para pecar? Aunque la Biblia lo llama a él el padre de la mentira, él mismo. Y en ese ambiente en que estaba, ¿cómo es que aparece el mal? Entonces, si nosotros en el estado de gloria, el estado de glorificación, el estado eterno, ¿qué nos garantiza que no volverá a aparecer más el pecado y la maldad? Y lo que estaremos viendo es que el pecado allá no va a existir, ni la muerte. Lo vamos a estar viendo a través de unos textos. Y ese libre albedrío o esa voluntad tampoco desaparece. Y también lo vamos a estar viendo. Entonces, este párrafo del estado de glorificación dice capaz de no pecar, incapaz de pecar. ¿Se acuerdan lo que decía el estado de inocencia? El estado de inocencia dice, el hombre tenía la libertad de poder, tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero inestable
y podía caer de dicho estado. Ese fue el estado de inocencia en el que se encontró Adán antes de la caída. Tenía la libertad, tenía el poder para querer y hacer lo bueno y agradable ante Dios, pero era inestable o era mutable o podía caer de dicho estado, y eso pasó. ¿Qué pasó con Adán? Él cayó, él cambió. Entonces vemos que hay una diferencia entre el estado de glorificación y el estado de inocencia o estado antes de la caída. La diferencia era, en la inocencia era, o antes de la caída era inestable y podía caer. En el estado de la glorificación, su voluntad es perfecta e inmutable. Y eso es lo que marca la diferencia en esto. Ahora, con eso en mente, ¿qué estado, hermano, no alcanzó Adán por medio del pacto de obra? ¿Y qué estado sí nos dio Cristo por medio del cumplimiento de ese pacto de gracia para nosotros? Y podemos concluir lo que es la glorificación. Adán no lo alcanzó. La Biblia dice que Adán fue creado y hecho bueno. Y eso es cierto, él fue creado y hecho bueno, porque no tenía el pecado. Pero era mutable, porque tenía una elección. Y fue hecho bueno de acuerdo a los propósitos con que Dios lo colocó en el Edén. Administrar la justicia, santidad de Dios en él. El sojuzgar la tierra, el obedecer a Dios y caminar con Él. Pero había un estado, se puede decir, mucho más superior, y era ese estado de la perfección. Y por eso se habla de que Adán estaba en un periodo de prueba, al escoger o al no escoger, al rechazar o al no rechazar. Y eso fue lo que el Señor vino a cumplir, lo que Adán no nos pudo dar. Y hermanos, el libre albedrío, en este caso, cuando hablamos de libre albedrío, tenemos que entender que es de la misma voluntad. Es la voluntad o la propia voluntad del ser humano. Es la voluntad la que se inclina, la que escoge. Eso lo estuvo explicando nuestro hermano Daniel, creo que fue en la primera enseñanza. Entonces, no es que la voluntad se le dé un libre albedrío y se le coloque, no, es que de la misma voluntad es donde se cimienta la elección del hombre de acuerdo a cómo esa voluntad se encuentra, o caída o libre del pecado. Y ahí es que el hombre escoge y el hombre se inclina y el hombre toma su preferencia de acuerdo a la voluntad. Entonces, cuando hablamos de voluntad no tenemos que desprenderla, cuando hablamos de libre albedrío no tenemos que desprenderla de la voluntad. Es la misma voluntad que escoge y que se inclina. Entonces, en el estado perfecto, en el estado de gloria, en el estado eterno, esa voluntad, como dice nuestro párrafo que estamos escogiendo, es perfecta. En el sentido de que la voluntad únicamente y exclusivamente solo quiere el bien. Única y exclusivamente solo quiere el bien. En este caso, ¿cuál bien? A Dios. Solamente va a querer a Dios. Y el libre albedrío, hermano, es la misma voluntad escogiendo. Es el mismo ser del hombre inclinándose a gozarse, a buscar u obedecer a Dios. Ahora, eso solamente ha sido posible, transformado y cambiado en nosotros por el nuevo nacimiento, por un nuevo espíritu, por un nuevo corazón. Y eso es lo que vemos, que cuando vemos Jeremías, cuando vemos Ezequiel, dice que Él escribirá su ley en nuestros corazones, colocará su espíritu en nosotros y nos hará andar en sus santos mandamientos. Es un cambio de esa voluntad, el cual ahora única y exclusivamente se va a inclinar hacia Dios.
Entonces, en ese sentido, la voluntad del hombre no es anulada. Esa elección que está en esa voluntad no es anulada, pero sí es perfeccionada. Sí es perfeccionada. Por eso es la diferencia con relación a capaz de pecar a capaz de no pecar. Capaz de no pecar a incapaz de pecar. En ese sentido apunta la glorificación, hermanos. Miren, Dios en su santo ser, en su santa voluntad, porque vemos la voluntad de Dios expresada a través de las Escrituras para nosotros, no es capaz de pecar. Dios es incapaz de pecar. Muchos dirán, pero ¿qué tal si Dios escoge pecar? Y muchos han hecho esa pregunta y yo la he escuchado. ¿Qué tal si Dios un día en la eternidad Dios escoge pecar? Hermano, eso es imposible. Totalmente imposible. Nosotros quizás razonamos como humanos desde acá, pero en el estado en que está Dios es imposible. Eso jamás y nunca puede suceder. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él es perfecto en toda su naturaleza. Él es glorioso en todo su ser. El pecado es algo que es fuera de Dios. Se produjo fuera de Dios. No en Dios, ni Dios es el originador ni el provocador del pecado. Y en ese sentido, Dios jamás pecará, ni puede pecar. Es más, el que Dios puede elegir entre el bien y el mal, tampoco. Eso jamás podrá suceder en Él porque Él es Dios. O sea, es Dios en su santo ser, infinito, inmutable, perfecto, eterno. Él dice en Apocalipsis: yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él no cambia. Por eso la confesión de fe dice que la voluntad del hombre, esa voluntad donde reside o están o nuestro ser, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras escogencias, preferencias, etcétera, es hecha perfecta e inmutable. La voluntad del creyente, hermanos, en ese estado no estará sujeta a cambios. Es más, me atrevería a decir que el atributo de la inmutabilidad de Dios será transmitido al creyente en ese estado de glorificación, así como lo está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cuáles son los textos que podemos ver para esto? Miren, les invito a que veamos Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13, viene hablando de los dones y ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Y el versículo 4, versículo 13, capítulo 4, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces mire que dice, hasta que todos lleguemos. Está hablando de algo que tiene que ir construyéndose y va a hacerse a futuro. Y dice, ¿a qué? A un varón ¿qué? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Hay algo que estuve viendo, la plenitud de Cristo. O sea,
a la estatura, hasta que crezcamos, hasta que lleguemos a esa estatura, al varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Miren, ahí la plenitud es la totalidad. Figúrese, hermano, la totalidad de Cristo hasta que usted lleguemos. La perfección del varón perfecto es la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice que esta palabra plenitud en griego es pleromatos, el pleromato de Jesús. Y Juan está transmitiendo o afirma que hemos recibido de Jesús, de nuestro Señor, todo lo íntegro y perfecto, hermano, de su ser. Es hacia donde apunta su plenitud, lo perfecto de su ser. Él está en nosotros, no en porciones o medida alguna, sino en completa plenitud. Cristo habita en nosotros de manera íntegra, completa y perfecta. Y eso, hermano, solo será una realidad. Ya es una realidad en nosotros. Ese hombre interior, como muchas veces se ha expuesto, está en nosotros, que se goza en Cristo. Pero llegará el momento que llegaremos a ser ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la totalidad, hermano, la totalidad del amor, la totalidad de la paz. Hermano, en nosotros, Cristo en nosotros, en esa plenitud de Él en nosotros. Esto es glorioso, hermanos. Es el sumo gozo, todo bien de Dios allí, que usted y yo vamos a vivir en esa gloria. Por eso el creyente en el estado de glorificación llegará a ser perfecto y será conforme a la plenitud de Cristo. Será semejante al Señor. No será igual porque Él es Dios, su naturaleza es Dios, pero será semejante a Cristo, será semejante al Señor. Y el Señor, hermanos, no puede pecar. No puede pecar. Y por eso, en ese estado de gloria, de glorificación, como seremos a la estatura de la plenitud de Cristo, tampoco nosotros podemos pecar. Allá no pecaremos, allá no existirá el pecado. Ahora, hermanos, el estado de gloria es esto: ser semejantes a Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice Juan: aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué, hermanos? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Figúrense. O sea, la única forma de poderlo ver a Él tal cual como Él es en este estado. Que seamos transformados totalmente, que seamos glorificados. Apocalipsis dice que veremos su rostro. Hermano, Dios en todos sus atributos es perfecto. Y Él es la misma belleza. Él es la misma hermosura. Si nuestros ojos se vislumbran por los paisajes de la naturaleza, etcétera,
hermano, cuánto más la belleza de nuestro Señor, verlo en ese estado glorioso a su rostro cara a cara. Será el gozo más sublime que cualquier persona podrá experimentar. Su santidad, su pureza. Y solamente cuando seamos semejantes a Él en la gloria es que le vamos a ver como Él es. Él dice, ningún hombre ha visto a Dios jamás. Y ningún hombre puede ver jamás a Dios. ¿Por qué? Porque muere. Aún Moisés pidió ver el rostro del Señor, pero Apocalipsis dice que vamos a ver el rostro del Señor. Ahora, Filipenses capítulo 3, verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Figúrense, hermano, al cuerpo de la gloria suya. O sea, los atributos del Señor transmitido en la glorificación para nosotros, pero en un estado de perfección, hermanos. En un estado perfecto. Ahora, un último texto vamos a ver, Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermano, y este espíritu de los justos fue hecho perfecto. Usted y yo, la simiente de Cristo ya habita en nosotros. Pero hermano, falta el paso de la glorificación, donde ese espíritu perfecto se unirá, por así decirlo, en ese momento de la glorificación a un cuerpo perfecto. Y allí es cuando seremos semejantes a Cristo también. Ahora, un último texto para ir terminando esta parte y darle participación. Es 1 Corintios capítulo 15, versos 53 al 55. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hermano, la muerte ya no existirá más en ese lugar. Por lo tanto, hermanos, si la muerte no existirá, seremos ¿qué? Inmortales. No moriremos. Y el pecado tampoco existirá. Por lo tanto, como el pecado tampoco va a existir, no va a haber corrupción. Todo eso desaparecerá en este estado de glorificación. Romanos 8:3 dice, enviando Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Miren, pero ahora hay un intercambio. Nosotros seremos semejante al cuerpo glorioso de Cristo, el cual nunca pecará ni nunca morirá. Pero nosotros hemos arrastrado la semejanza de Adán por causa del pecado.
pero en la gloria seremos semejante a Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor, cuando resucitó, los discípulos no lo conocían, pero después le conocieron y habló con ellos y estuvo con ellos y compartió y comió, y lo vieron cuando se fueron. Hay algunos que dicen que en ese estado de gloria, y lo he escuchado de dos personas serias, no de aquí sino de otro lado, que no, hermano, allá ni nos iremos a conocer. Sí, ni nos iremos a conocer. Yo digo, si no me va a conocer, yo para qué voy a ir allá. No nos iremos a conocer. Bueno, voy porque a ver el Señor. Pero hasta allá han llegado a decir, pero el testimonio de las Escrituras es que Cristo en ese cuerpo resucitado, sus discípulos, posteriormente que el Señor les abrió los ojos y entendieron, ellos pudieron conocerle. Jesús pudo estar con ellos, caminó con ellos, Jesús fue llevado a los cielos y permanece por los siglos de los siglos en ese estado de gloria, de glorificación. Él le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que todo existiese. Una gloria superior, la gloria con el Padre. Por eso Juan lo ve y cae como muerto. Pero hermano, es la única forma de poder disfrutar la vida con Dios directamente, es en este estado de glorificación. Y por eso la confesión dice que esa voluntad no será mutable y será perfecta, en el sentido de que esa libre elección ya no va a estar dependiendo de que si yo elijo el bien, yo elijo el mal. No, hermano, única y exclusivamente el corazón del creyente siempre va a amar a Dios allí. Es imposible que haya pecado. Es imposible que haya muerte. Él lo ha prometido, y como nos dice que seremos semejantes a Él, Cristo es incorruptible. Hermanos, hasta aquí, antes de seguir al último punto para terminar ya, si tienen algún aporte, alguna pregunta, bien pueda. Bueno, sí, creo que quedó claro que ese estado de glorificación es superior a todos los anteriores, incluso al estado inicial, al estado de inocencia, porque ahí Adán podía pecar y pecó, y todos en él. Entonces, pues bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? Y igual, ahorita el estado en el que estamos, de alguna manera también todavía pecamos, ¿verdad? Aunque, como dice Pablo, el querer el bien está en mí, no el hacerlo, entonces estamos en esa lucha. Y por eso el deseo, yo creo que el deseo genuino de todo creyente es el anhelo por estar con el Señor, porque solamente allá es donde vamos a ser libres completamente del pecado, ¿no? Que al final de cuentas es lo que trae el sufrimiento, ¿no? Una de las cosas que más nos duele a todos es la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido, etcétera. Pero en el caso de nosotros tenemos esa esperanza de que la muerte, vamos a decir, en lugar de ser nuestro enemigo, ¿no? En realidad va a ser un paso para llegar a ese estado en el que todos pues vamos a estar ya en plena comunión con el Señor. Ahora, algo más también que quería decir es que ¿qué hace superior este estado? ¿Cuál es la causa de eso? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno en gran manera y lo hizo perfecto en justicia y santidad, como dice Pablo también. Entonces, ¿por qué o en qué se basa esa superioridad? Bueno, el punto es que en el caso de Adán, aun si Adán hubiera obedecido, hubiera sido algo
que estaba basado en su propia obediencia, en su propia justicia. Sí. Pero cuando hablamos de este estado de glorificación, tenemos que pensar que esa justicia no es nuestra, o sea, ahora es nuestra, pero no viene de nosotros. ¿Ve? Es la justicia que Dios nos ha dado por la fe en Jesucristo. Y esto tiene varias implicaciones. Ahí podemos pensar, por ejemplo, si el hombre en ese estado de glorificación todavía pudiera pecar, todavía tuviera esa posibilidad de caer, entonces tendríamos que, por ejemplo, concluir que la obra de Cristo no fue suficiente, o que la justicia que nos fue imputada una vez, y rápidamente que hago esta aclaración, lo hemos dicho otras veces, pero para recordar, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto legal, es una declaración de que nosotros hemos sido justificados, de que ya no hay condenación para nosotros, no porque somos buenos, no porque somos mejores, únicamente en virtud de lo que Cristo hizo. Entonces, si hubiera esa posibilidad de caer en ese estado, entonces ese acto de justificación no sería completo, no sería confiable. Entonces, y por eso Pablo dice en Romanos 8, por ejemplo, un texto bien conocido, y a los que antes predestinó, miren, se está remitiendo hasta la eternidad pasada, a los que antes predestinó, a estos también llamó en el tiempo, y a los que llamó, a estos también justificó. Y pareciera que Pablo se está saltando ahí otro escalón, porque luego de la justificación viene la glorificación. Pablo, ¿y dónde está la santificación? No. O sea, Pablo no se come la santificación. Él ya hablaba en el capítulo 6 y 7 sobre ese tema bastante. El punto de Pablo aquí en Romanos 8 es que una persona que ha sido declarada justa en el trono de la gracia, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay, y bueno, ustedes ya conocen el texto, pueden seguir leyendo del verso 31 hasta terminar, donde no hay ninguna posibilidad, ni que en ese sentido, ni que usted quiera, ¿verdad?, de perderse. Por eso Pablo conecta justificación a glorificación, porque eso ya es algo seguro. Claro, otra cosa, y eso ya es otro tema, ¿verdad? Ya se habló hace 15 días, y quizás después vamos a tocar otra vez, es la realidad de si somos o no somos, ¿no? Ese ya sería otro tema. Pero este es el punto aquí, que los que fueron justificados una vez en Jesucristo, ya no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a caer de ese estado. Sí, gracias, Pastor Javier. ¿Algún otro hermano? Siguiendo con su interesante tema, hermano, que en el cielo seremos incapaces de pecar. Quisiera preguntarle aquí en Romanos capítulo 6, versículo 22, hablando de los creyentes que hemos sido regenerados, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La primera parte que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. La pregunta sería: ¿por qué el texto? La pregunta es: ¿por qué el texto habla de que ya fuimos libertados del pecado? O sea, como dando a entender que ya fuimos completamente libres. Okay. Creo que es el intención. El Pastor Javier expuso Romanos, vamos a dárselo para que se le responda. Sí, cuando el texto dice que fuimos libertados del pecado, lo está diciendo en el contexto de que antes éramos esclavos de pecado. Todos los seres humanos éramos esclavos de pecado.
en Cristo fuimos libertados de esa esclavitud, de ese estado de esclavitud. Esa palabra allí no se está usando para decir que ya somos completamente libres de pecado. No, ese no es el sentido de la palabra allí. Como digo, está haciéndolo en contraste con el estado en el que estábamos antes. Es lo que quiere decir el texto allí. Y de hecho me llama la atención cómo sigue cuando dice: mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Era lo que estaba diciendo hace un momento. Pablo no se está saltando la santificación. Está diciendo, una persona que ha sido declarada justa lo manifiesta mediante un fruto. ¿Cuál es? Santificación. ¿Y cuál es el fin de haber sido justificado? Vida eterna. Okay. Bueno, ya nada más pues esto ya queda muy claro como lo han explicado, no quiero abundar en eso. Solamente para las mentes más curiosas me llamaron la atención las hipótesis que hizo el hermano Jesús de algunas personas que dicen: ¿y qué tal si en el cielo pecan? ¿Qué tal si caen? O cosas como esas, ¿verdad? Miren, es un desconocimiento total de los atributos divinos de Dios, ¿verdad? Para empezar, Dios es santo y la santidad de Dios no es temporal, es eterna, es por los siglos de los siglos, no soporta el mínimo pecado. En la presencia de Dios no hay lugar para el pecado, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, son incoherencias como a veces cuando decimos nosotros, si Dios es, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no se puede morir. Hermanos, si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Y la pregunta es, la más controversial de todas es: ¿y el diablo qué? ¿Se le salió de control? ¿El querubín protector, el sello de la perfección, el acabado en sabiduría y hermosura, se le salió de control? No, Él lo crió. El día de su creación hubo una celebración. Tampoco se le salió de control el pecado. Lo único y ni tampoco se le ha salido de control el diablo. El diablo, como lo decían los reformadores, es el diablo de Dios y está sujeto a la palabra de Dios. No hace nada que Dios no quiera. Dios lo confina en algún lugar. Así que Dios, cuando tiene que mentir, ahí está el diablo para que mienta. Cuando tiene que morir, usted me entiende, la muerte. Entonces Satanás hace todas las cosas. En ese sentido, Dios todo lo puede hacer. Aún la creación de Satanás, el pecado, Satanás en toda él odia la santidad, pero eso le dio luz a la gracia, a la misericordia, a la piedad de Dios. Todos estos atributos de Dios tomaron fuerza y luz debido a Satanás, lo hemos visto. Así que Satanás no está fuera del control de Dios. Al contrario, vemos que todo el tiempo Satanás es controlado por Dios. Así que no tengan duda. Y la diferencia de Adán a nosotros, obviamente, como lo dijo claramente el pastor Javier, es que la justicia de Adán era la suya y la justicia nuestra es la de Cristo. Eso está por encima de todo. Así que Dios no puede pecar. Él es puro, santo y nunca va a pecar, y esa es la justicia por la que vamos a estar allá. Luego aquí en la tierra nosotros somos declarados justos, pero cargamos un cuerpo de muerte, y el hermano leyó los textos donde dice que este cuerpo va a ser glorificado para entrar a la presencia de Dios. En ese lugar no tendríamos ninguna relación con el pecado. Aquí, aunque somos declarados justos, somos enviados como corderos en medio de lobos. En el cielo no hay ninguna relación con el pecado, no va a haber ningún impío, ningún pecador en el cielo. Entonces tendremos por fin un cuerpo glorificado. Por eso dice que si Cristo viene y no hemos muerto, vamos a ser transformados en un instante para tener un cuerpo glorificado, para poder estar en la presencia de Dios sin ninguna relación con el pecado. Entonces son cosas que más o menos quería compartir. Hay un ejemplo, adelantándonos para ir terminando este punto con relación a lo que también nos dice el Señor que participó ahora. Ya hemos sido libertados del pecado, y más adelante, mismo Romanos, el apóstol Pablo en ese mismo contexto, él dice
Ya hemos sido liberados del pecado, pero dice que hay una ley en mis miembros que se revela todavía. Y dice, el mal está en mí, pero hemos sido libertados. Y hay una lucha en el creyente, como explicaba el pastor Javier y Ricardo. Pero en la teología reformada hay algo que se llama, que era el tema que venía ahora, el ya pero todavía no. O sea, ya hemos sido libertados del pecado. Cristo pagó el precio y como pagó el precio fuimos rescatados de aquel que nos tenía esclavos. Nos trajo a la libertad. El ya y todavía no, vamos a ilustrarlo con el texto que Romanos 8:30. Romanos 8:30 habla como eventos que ya sucedieron, pero todavía no. Un ejemplo, Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, o sea, ya hubo una predestinación, a estos también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, dice Romanos 8:30, a estos también glorificó. O sea, está hablando de eventos en la cadena de la salvación que ya en el decreto de Dios sucedieron. A esos que Él llamó, a esos predestinó, a esos justificó y a esos ya glorificó. Ya está. El ya, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque estamos aquí. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga. Cuando Él regrese, seremos glorificados, pero no significa, como decía ahorita el pastor Javier también, que es un evento que no esté seguro. No, ya en la eternidad de Dios y en su santo decreto ya Él lo hizo, pero tiene que tener un cumplimiento en el tiempo. Igual el Señor ya fuimos libertados del pecado, pero en nosotros se manifiesta todavía el mal. Hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de Dios que está en nosotros. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La glorificación. Mientras ya no nos deleitamos en el pecado, ya no vemos el pecado como que para gozarme, sino que como hemos recibido un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, la ley de Dios en nuestros corazones, ya el pecado tiene una dimensión totalmente diferente en nosotros. Ya no nos deleitamos en él, ahora lo rechazamos. Y aunque no dejamos de pecar, cuando pecamos, Señor, perdónanos. Algo que no tiene el impío. El impío se deleita en el pecado y no va al perdón del Señor. Y para terminar y darle un espacio, esto era, ¿cuándo ocurrirá la glorificación? Cuando el Señor regrese. A la final trompeta. Corintios 15:52 dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Alguien dice, cierre los ojos y ábralo. Así pasará todo. Los que estén muertos y los que estén vivos, ambos entrarán a la gloria. Allí, hermanos, disfrutaremos eternamente del bien de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Nomás quería agregar algo. Bueno, también un sermón de Spurgeon que escuché y bueno, de por sí siempre me ha ayudado mucho pensar en un Dios inmutable, porque un Dios que es inmutable quiere decir que no cambia nunca, que no tiene ni una sombra de variación. Y cuando hablamos de que Dios es inmutable, tenemos que decir antes que nada que Él es inmutable en su ser, ¿verdad? Él no cambia absolutamente en su naturaleza. Él es inmutable en todos sus atributos, ¿cierto? O sea, que Él es santo, siempre santo. Él es justo, siempre justo, y así. Pero también Él es inmutable en sus decretos. Entonces, si Dios ya decretó la salvación de algunos, no hay ni la más mínima sombra, ni la más mínima variación de que eso vaya a fallar, por la sencilla razón de que sus decretos son inmutables, no va a cambiar. Por eso Pablo trae esa cadena desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, o sea, o amó, es la palabra más
Correcto. A los que antes amó, predestinó. Predestinó, llamó, justificó y justificó, glorificó. No hay ni la más mínima posibilidad de que esa cadena se rompa. ¿Ve? Entonces, pensar en la inmutabilidad de Dios es sumamente consolador también. Sí, sus promesas no cambian. Y también el otro tema que no se ha mencionado mucho porque hemos hablado bastante de él últimamente. Yo prediqué de esto, pero por algunos hermanos que nos visiten o alguien que no les haya quedado claro, porque dicen, entonces nosotros qué, ¿verdad? Nosotros qué, no estamos negando, hermano. Yo les dije que la santificación ocurre de esta forma. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos hace el llamado por el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento viene Dios a darnos como las arras, como el anticipo de que ya somos declarados justos, depositando su Santo Espíritu dentro de nosotros, y esa persona es declarada justa, se le puede llamar santo. Esa persona no se va a perder nunca, pero de ahí, eso se llama la santificación posesional. Pero de ahí luego sigue luego vemos la tercera, que es la santificación, la glorificación, que es cuando no tenemos ninguna relación con el pecado en el estado eterno. Pero para llegar de una a la otra está la santificación progresiva. Esa santificación progresiva es la que colaboramos nosotros con el Espíritu Santo, siempre tomando claro un punto. Primero, que no vamos a frustrar los planes de Dios. El hecho de que cooperemos con ella no quiere decir que puede ser fracasar, porque nosotros podemos portarnos bien o no portarnos bien. No. Nosotros ya somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Nosotros ya nos ven en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la glorificación. Entonces, en esta santificación, lo explicamos bien claro, la progresiva, solamente depende el estado de nuestra vida. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos bien, vamos a vivir bien. Pero si nos resistimos y proveemos para la carne, vamos a vivir mal. O sea, depende nuestra vida desgraciada o nuestra vida llena de gozo y paz en amor con Cristo Jesús. Entonces ahí es donde entra el comportamiento del creyente. Ahí comienza. Esas son las obras que hacemos en colaboración con el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos participación, esa es la participación del creyente. Entonces, como también lo dijimos nosotros, el problema no es si se pierde o no se pierde, el problema es que alguien no la tenga. Ese es el problema, y eso es la apostasía, que vimos también mucho de eso. Sí. Ahí sí, de pronto en el canal de YouTube de la iglesia hay diferentes temas. Pueden encontrar pronto los hermanos que hayan visto las series del libro albedrío, creo que son 4 videos, y lo que dice el pastor también pueden encontrarlo y verlos allí para entrar en contexto de todo lo que se ha estado diciendo. Bueno, hermanos, terminó el tiempo. Al final pueden acercarse a los pastores y preguntarles. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias porque nos ayudas a entender por tu palabra, Señor, que llegará el momento en que seremos tal cual como tú eres, Señor. Te veremos cara a cara. No existirá el pecado y en nosotros solamente, única y exclusivamente, nuestra voluntad se gozará, es estando contigo, Señor, en tu gloria, en tu presencia. Pero te imploramos, Dios, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo desde esta tierra, Señor, a vivir las realidades de tu palabra, de tus promesas, las realidades del Evangelio, la realidad de tu vida en nosotros, la realidad de tu reino en nosotros, de la vida de tu Espíritu en nosotros. Te lo imploramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos.